Bueno, pues ya estamos nuevamente en otro programa para hablar de, diría que el principal problema que tiene nuestro país, ¿no? Al menos a nivel político, que es la estafa que llevan ya no años sino décadas vendiéndonos tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Creo que es muy importante incidir en esta idea porque son coalición en Europa y en España fingen no serlo, pero pactan lo verdaderamente importante. Un tema que a mí me toca especialmente la fibra, un tema por el que yo he estado muy sensible estos últimos días, es el asesinato que, por ejemplo, ha sufrido el patriota Charlie Kirk, ¿no? Creo que una vez más el Partido Popular se podría haber puesto en el lado bueno de la historia y condenarlo enérgicamente. Bueno, pues hemos visto cómo en el Parlamento Europeo ha rechazado el Partido Popular la petición de Patriots de guardar un minuto de silencio, y no solo eso, sino que ha permitido que la extrema izquierda lo boicotee. Otro de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos cada vez más en España es el de la inmigración ilegal masiva. Algo que hay que recordar día y noche, que el Partido Popular y el Partido Socialista han pactado y van a seguir pactando. Recuerden que los gobiernos autonómicos en los que el Partido Popular estaba con Vox se rompieron por una simple petición de Vox, que era cumplir el acuerdo que firmamos. No sigáis recibiendo menas, no sigáis recibiendo menores no extranjeros no acompañados que están entrando de forma ilegal en nuestro país. Por cierto, la gran mayoría ni son menores y todos son hombres. Esto también ha supuesto que el tema de la inmigración ilegal haya ido a más y haya dado la razón a Vox con el tiempo. Pero ya no son solo los menas, también es la propia inmigración. Y hoy tengo a una serie de analistas, de expertos en el mundo de la comunicación, que me pueden además dar varios enfoques, ya que pertenecen a distintos sectores, para hablar de esta realidad que muchos españoles todavía no conocen, ¿no? Porque seguiréis seguro teniendo muchos amigos que hablan de: a mí me gusta Vox, creo que Vox es el partido que más cercano es a la verdad o que mejor defiende mis intereses, pero me gusta Ayuso, me gusta Cayetano Álvarez de Toledo, o perfiles concretos del Partido Popular que no hacen sino de coartada para justificar todas las barbaridades que siguen acordando populares y socialistas en España y en Europa. Tengo el placer de contar una vez más con Jesús Santorio, conocido como Señor Liberal, abogado, influencer de éxito en redes sociales, que lleva tiempo denunciando esto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Unai, con su venia. Bienvenido. También contamos con Adaís Casares, que además de haber estudiado Ciencias Políticas lleva muchísimo tiempo partiéndose por defender el bien y la verdad en medios como Estado de Alarma, y además ha estado presente en muchísimas movilizaciones de todo tipo, entre otras cosas condenando esta estafa. Bienvenida. Muchísimas gracias, Unai. Es un placer estar aquí con ustedes. Me alegro muchísimo de que debutes con nosotros, como también me alegro del debut de Etmalí Maucó, mi grandísima amiga, coordinadora de proyectos en Foro Madrid, que además está haciendo una labor excelsa para que en toda Iberoamérica se conozca que el partido que realmente está defendiendo los intereses de quienes se enfrentan a regímenes autoritarios como el de Nicolás Maduro o como el de Cuba es Vox en España, ¿no? Y esto el Partido Popular lo intenta maquillar cuando tú conoces de primera mano que sus políticas o sus acciones siempre van en contra de los intereses de muchos iberoamericanos. Totalmente. Muchas gracias, Unai, por la oportunidad y esta primera vez en Bipartidismo. Y bueno, sí, aquí vamos a estar comentando justamente la gran estafa del PP y que muchos iberoamericanos todavía siguen con ese velo y siguen creyendo que en el PP hay propuestas buenas y realmente hay que desmentirlo. Yo comienzo diciendo que el Partido Popular es el socialismo azul, así que lo iremos viendo en el transcurso Me gusta del la programa. mención que haces metafórica a velo, porque podríamos llevarlo a la literalidad, ¿no? Viendo cómo Correcto. están cada vez más calles, muchas de ellas gobernadas por gobiernos, valga la redundancia, del Partido Popular. Por último, me gustaría presentar a César Pintado, que ya conoce este plató como no podía ser de otra manera, uno de los grandes fichajes que hicimos, director de Hércules, gran comunicador, una persona ideal, diría yo, ¿no? para dar la batalla tanto en lo ideológico como en el día a día, en el conocer cuál es la realidad social de las calles, estar presente, escuchar a la gente. César, es un placer que estés con nosotros y estoy convencido de que también vas a saber darnos muchísimas de las claves que están obligando, ¿no? Tanto al PP como al PSOE a tomar estas acciones contra el pueblo español. Un placer como siempre, Unai. Pues claro que sí, tenemos que denunciar abiertamente y abrirle los ojos a todos los españoles, también a todos esos hispanoamericanos que residen en España, sobre este engendro que es el bipartidismo, que lleva parasitando España durante 40 años y que es hora de que terminemos ya con él, porque es la base de todos los males que tiene ahora mismo España. Os voy a no solo hacer esto,
pero se me ha ocurrido un juego, ¿vale? Os voy a presentar un juego, voy a ir contando quién acierta más. Voy a decir frases de líderes españoles y mundiales que quiero que me adivinéis quiénes las comentaron. Empiezo por una muy reciente, ¿vale? La soberanía nacional ya no existe. Es complicada. Eso fue en el Parlamento Europeo, Ajá. Eso fue von der el Leyen, sí. portavoz. No. No, fue von el der portavoz del Del PP, ¿no? PP. En el Parlamento Europeo. Ah, sí, El puede ser, sí, presidente sí, del Partido sí. Popular Europeo, Manfred Weber. Sí. Vamos a concederle medio punto a Edmalí. César se ha tirado a la piscina, pero bueno. no Pero, estaba- no seguramente estaba von der motivada. Leyen lo haya dicho en algún momento similar. Puede ser, Diré en mi puede defensa. ser. Lo pienso y me excusa. Pero desde luego que creo que Sí, es verdad, lo dijo recientemente. Manfred Weber está Sí, sí. totalmente alejado de la realidad, ¿no? Y es un tipo verdaderamente peligroso. Este es muy fácil, así que a ver quién está más rápido. La Agenda 2030 es el Evangelio. Margallo. Muy bien. Creo que la primera ha sido Adaís, Sí. así que Adaís se va a llevar este punto. Un punto a Adaís, 0,5 en Malí. Lo siento que no te lo he concedido. Y los hombres de momento que se nos quedan atrás. Nadie es ilegal en esta ciudad. Ayuso. Ayuso. Voy a daros 0,5, aunque no debería contároslo. Vale. Censuro tus insidias contra el señor Ábalos. Uf. Pons. Muy bien. González Pons. Sí. Muy bien. González Pons en un Está debate. difícil, ¿eh? Sí. En un debate, así es, contra el candidato de Vox. Salió en defensa de... Le soltó Madre esa mía. barbaridad. Salió en defensa cuando ni el PSOE se atrevía a defenderle en ese momento, ¿no? Cuando Y- piensas que no te pueden sorprender más. Penúltima. Construiremos un muro contra la extrema derecha. Eso lo han dicho todos. Tellado. Uf. No, Tellado no. No lo sé si... Doy una Alguien pista. del Partido Popular, doy, ¿verdad? doy una pista. Semper. Fue justo después de las elecciones europeas. Von der Leyen. Así es. Creo que señor liberal se va a llevar el gato al agua. Sí. A no ser que Adaís lo evite con esta última. He mantenido conversaciones muy interesantes con el líder de UGT. Feijóo. Hijo. Así Sí. es. Así es. Creo Se ha que metido- este lado de se ha metido una la paliza, mesa ha salido triunfante, ha salido ganador. Pero decídmelo vosotros, ¿qué tienen en común todas estas frases? Que se Tiene- ven en apoyo claro. al PSOE, en rescate al Populismo. PSOE. Que han sido dichas todas por líderes del líderes del Partido PP. Popular. Ujú. Sí. Todas. Quiero que, por empezar adentrándonos, ¿no?, en este problema bipartidista que en Europa pacta más del 91% de medidas juntos, escuchemos cómo la señora Ursula von der Leyen, como hemos mencionado, escasas horas después de esa convocatoria electoral reciente de las elecciones europeas, anunció que iba a llevar a cabo una coalición con los socialistas. Escúchenla. EPP is the strongest political group in the European Parliament. EPP has the most leaders. Together with others, we will build a bastion against the extremes from the left and from the right. Bueno, esto al final es un ejemplo más de la farsa que representan, ¿no? Porque vimos cómo en cada nación, en cada país, la campaña estaba enfocada en populares hacer frente al socialismo, si en esos países gobernaba el socialismo, o socialistas haciendo frente a los populares, si en esas naciones gobernaban los populares, para que luego acaben uniéndose en Europa y eligiendo a una señora que nadie ha votado, que es Ursula von der Leyen, como nueva presidenta de la Comisión Europea. Una estafa más. Feijóo prometió que si el PP ganaba las elecciones, Sánchez iba a quedar tocado. Ganó las elecciones el PP en España y en Europa, y Teresa Rivera, que entonces era ministra de Sánchez, acabó como vicepresidenta de la Comisión Europea. Esta es la realidad. Entonces, es muy claro. ¿Por qué creéis que hay españoles que todavía no entienden o no ven las similitudes existentes entre el PP y el PSOE, César? Bueno, yo creo que hay mucha gente que está abriendo ya los ojos respecto a la izquierda. Después del asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos, yo creo que hay muchas personas que han visto cómo ha sido la reacción de sectores que a priori resultaban bastante moderados de la izquierda y que no se han molestado ni siquiera en condenar el asesinato, y hablo de Rufián, de Pablo Iglesias, de Pedro Sánchez. Ninguno ha tenido la dignidad de hacerlo, y hay otros tantos que se han dedicado a celebrar o cuanto menos justificar este asesinato. Esto, sumado a todas las agresiones que viene habiendo tanto en Estados Unidos como en otros lugares de Europa, pues están retratando a la izquierda, que al final tiene
unos ideólogos, unas cabezas pensantes que son absolutamente psicopáticas, es decir, tanto desde el punto de vista de sus autores intelectuales como de sus políticos, y después una base de votantes, una base de adeptos muy manipulable, muy emocionales, que se dejan manipular con cierta facilidad. Claro, en este sentido está en el otro lado el Partido Popular, que en Europa parece haber asumido que tiene que ir de la mano, que debe ir de la mano con la izquierda, y que aquí en España quieren disimularlo, parecen que al menos quiere disimularlo, pero no toman partido, y al final tienen que tomar un partido. El PP se tiene que decidir, tiene que estar o con los que celebran asesinatos o con los que condenan asesinatos. El Partido Popular tiene que estar o con los patriotas o con los globalistas, tiene que estar con los que arruinan el campo español o con los que intentan salvar el campo español, ¿no? Y al final, la caída de la careta del Partido Popular en general, del Partido Popular español, es cuando miramos realmente a Europa, ¿no? Y nos damos cuenta de qué es lo que piensa de verdad el Partido Popular. Todos sabemos que los partidos políticos suelen hablar con más sinceridad o suelen ser más sinceros acerca de sus propuestas o de sus posiciones en Europa, ¿no? Porque es donde menos se les fiscaliza, quizás. Así es. Aquí en España se está muy encima de la política en el Congreso, pero no nos enteramos tanto de lo que pasa en Europa. Entonces el Partido Popular mantiene una careta aquí en España bastante sólida para tratar de contrarrestar el auge de Vox, pero en cambio en Europa van a cara descubierta. Y bueno, yo creo que eso es lo que nosotros hoy aquí tenemos que desgranar un poco, ¿no? Ajá. Y tenemos que ser capaces de revelar. Edmalí, yo veo que tú has hecho los deberes muy bien, te veo aquí con muchos apuntes, conoces como nadie también esta realidad, llevas tiempo luchando contra esto. Bueno, por poner un poco en contexto a la gente, no sé si nos podrías mencionar, para que también la gente se haga una idea, ¿no? Porque esto es una realidad que se olvida. ¿Cuáles han sido algunos de los últimos acuerdos que se han llevado a cabo entre el PP y el PSOE en España, ¿no? Que es al final donde supuestamente tenemos al peor presidente de la historia de la democracia y sin embargo el PP constantemente le está dando la mano? Sí, bueno, de hecho lo vimos recientemente en el Congreso, otra vez como Vox también se quedaba solo en cuanto al reparto de menas de los inmigrantes ilegales, que la verdad es que es desolador y produce mucha indignación, porque al final del día el Partido Popular ganó unas elecciones y realmente todas las propuestas o todo lo que ellos prometían o prometen en sus campañas electorales no lo cumplen. Es una real hipocresía, ¿no? Entonces, al final del día, ellos negocian, se reparten todo con el Partido Socialista, porque además son parte de los mismos, es parte del status quo, y todo de espalda a los españoles, ¿no? Esto realmente es una traición nacional. Y lo vemos en repetidas causas, ¿no? O sea, con el tema de la imposición lingüística también, con el tema incluso de los impuestos, que ellos se jactan de decir tanto que quieren bajar los impuestos y realmente lo que quieren es no que no les quiten sus posiciones, que no les quiten sus vicepresidencias, que no le quiten sus comisiones, que no le quiten todo lo que se han repartido, ¿no? Con el Partido Socialista aquí en España, como lo son el Tribunal de Cuentas, el Poder Judicial, lo electoral, o sea, es decir, un sinfín de cosas. Produce también mucha indignación, porque lo decía César en sus comentarios, que en Bruselas son tremendamente descarados, ¿no? Y lamentablemente eso ha ido llegando poco a poco a la población, pero todavía no se conoce, y es el trabajo que tenemos que seguir haciendo de quitarles la careta, porque al final del día Patriotas está haciendo un esfuerzo increíble por desmontar todas estas falacias y por desmontar todo lo que se está haciendo allí. Pero claro, el Partido Popular siempre veta a Patriotas, ¿no? En todo lo que hace. O sea, Patriotas ha llevado resoluciones... Sí, un cordón sanitario exactamente. De los que hablaba la izquierda hace años y que ahora Exactamente. asume el PP también. Exactamente. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho más para poder darle a entender a la población que el Partido Popular lo que juega aquí en España es a un teatro,
hacer esa oposición al Partido Socialista, pero realmente son lo mismo porque blanquean incluso al Partido Socialista y al peor gobierno de la historia, a Sánchez, incluso acciones también que vienen desde Zapatero, en fin. Así es. Y bueno, el Partido Popular se ha convertido en ese centro centrado que le da balones de oxígeno una y otra vez, no solamente al PSOE, hay que decirlo, porque también en Bruselas pactan con lo peor, con la izquierda más corrupta, más criminal, más sanguinaria, e incluso para poder quedarse con puestos de poder, eso hay que decirlo. O sea, ellos han vetado candidaturas que le corresponden a Patriotas por Europa, cuando realmente es lo que debería suceder, que estén pactando justamente con nosotros, que es lo que más convendría, pero lo que hacen es darle, obviamente, reparticiones de escaños, bueno, de escaños no, de responsabilidades a partidos como, bueno, y a grupos como de Left, ¿no? que es la izquierda más recalcitrante. Más radical, sí. De hecho, mencionabas el tema de Zapatero. Creo que es muy interesante porque ahora el PP se lleva las manos a la cabeza con los viajes que Zapatero le organiza a Sánchez a China, o sus acercamientos a Venezuela, que la gente se olvida que el Partido Comunista Chino tiene un acuerdo con el Partido Popular de allá del año 2015, firmado, entre otras cosas, porque el señor González Pons quiso. Es decir, el Partido Popular lleva años también vinculado al régimen chino y ahora no puede llevarse las manos a la cabeza porque sería ser un hipócrita, como evidentemente suelen serlo. Adais, tú como comunicadora, como persona que además está en los medios de comunicación, que trabaja en estado de alarma, imagino que habrás conocido a mucha gente del Partido Popular. ¿Tú realmente crees que en el fondo personas como Isabel Díaz Ayuso, ¿no?, que muchas veces creo que se utilizan como coartada para justificar los acuerdos de Feijóo con la izquierda, representan algo diferente? ¿O realmente el Partido Popular al final es un partido dependiente de las ideas de figuras como von der Leyen, que, como bien ha dicho César, tienen la libertad de decir lo que piensan y dicen lo mismo que el PSOE? Yo creo que son lo mismo, Unai, porque una cosa es lo que tú dices, yo puedo decir aquí lo que sea, pararme ahora aquí, y otra cosa es la que haces, ¿no? Y sabemos que Ayuso mantiene los chiringuitos LGTBI, mantiene los chiringuitos progres, tenía un discurso sobre la inmigración ilegal, ahora tiene otro discurso porque vio que la de Vox calaba más. Entonces, Ayuso es la cara popular del partido, o sea, la cara, digamos, la cara que le gusta a los jóvenes en el Partido Popular. Pero, y hablando de los jóvenes, recuerdo que hubo una manifestación convocada por Revuelta, por Vox, a la que iban a ir las juventudes del Partido Popular, lo habían anunciado por Twitter, creo, y luego cancelaron, borraron todo y no fueron. ¿Por qué? Porque las órdenes van desde Génova y se hace lo que dice el PP. Y el PP está pegado al bipartidismo rancio, que no sirve y no funciona, lamentablemente, porque no son diferentes al PSOE. Son prácticamente lo mismo, votan lo mismo, quieren mantener el sistema, y esto la gente no lo termina de entender. Pero mucho peor, y como lo dices, yo que voy mucho a pie de calle, hablo mucho con la gente, incluso con la del PP, lo peor es que hay gente consciente de que el PP está votando mal en Europa, que está haciendo mal las cosas en Europa, pero no quieren salir del bipartidismo. Porque para mí tienen el síndrome, que también lo tuvimos en Venezuela, lo tenemos todavía, que es como el mito de la caverna de Platón. No sé si lo conocen. Están ahí encadenados en la cueva viendo hacia la pared y no se dan cuenta que si pasan el fuego van a encontrar la libertad. La cueva, por hacer una comparación, podrían ser las televisiones. Las televisiones podrían ser, efectivamente, porque además la manipulación que hay, no sé si vieron lo de la Sexta, que fue súper indignante con Charlie Kirk, que dijeron abatido un ultra, así es, abatido ultra, no recuerdo exactamente, pero era así, abatido ultra de activista de Trump o algo así. Entonces nos damos cuenta que tenemos eso delante, tenemos un grupo de personas, una sociedad viciada, un bipartidismo que te vende ideas diciendo que son diferentes, pero realmente tenemos una sociedad enferma, metida en una cueva, que no termina de espabilar, que no termina de abrir los ojos, y lamentablemente no cuento yo, o sea, como persona y como trabajadora en medios de comunicación, que los medios, los grandes, por ejemplo, cambia el gobierno, llega Feijóo mañana a la Moncloa, no creo que estos medios cambien mucho su línea. ¿Por qué? Porque el PP no va a hacer que cambie su línea para que la gente despierte. Ellos no quieren que la gente despierte, ellos quieren mantener el bipartidismo, porque incluso Feijóo la semana pasada o hace 2 semanas dijo en Telecinco, me parece, que le preguntaron, ¿pactarías con Santiago Abascal en caso de que los dos ganen las elecciones? Él dijo, mira, yo lo que le digo a la gente es que mejor voten al PP.
Claro. Entonces ahí tú te das cuenta que esta gente lo que quiere es mantener el sistema rancio, el sistema que no sirve, el sistema que ha llevado a España a la ruina. Y que les ha llevado a ellos a mandar en alguna Sí, ocasión. exactamente. Entonces, hay aquí varios problemas que hay que atacar. Yo creo que el trabajo que se viene haciendo desde Vox, desde las juventudes también, la gente en la calle ya piensa diferente. La gente, ayer veía un video de Garriga en Cataluña, una señora que decía, he sido socialista toda la vida, pero voy a confiar en ti porque no me están cumpliendo. Entonces, hay mucha gente que se está dando cuenta y está despertando porque la realidad, la vida real es otra cosa. Así es. Una cosa es la televisión, una cosa es lo que dicen los partidos políticos o el señor Feijóo, que dice que va a combatir la inmigración ilegal, pero está legalizando a casi 1 millón de inmigrantes ilegales, y otra es la que la gente ve en la calle. Y yo creo que esa es la que cuenta, la que la gente ve en la calle. Entonces, que el bipartidismo, y otra cosa ya, porque sé que me estoy extendiendo, pero es que el tema de la sociedad es súper complicado. ¿Sabes por qué? Porque el votante del PP dice es que el bipartidismo es el mejor sistema, porque en Estados Unidos funciona. Y aquí yo quiero dejar algo claro, es que en Estados Unidos el sistema no es igual que en España. Primero, por el sistema de votación, no es igual. Y segundo, porque en Estados Unidos el Partido Demócrata te ofrece una cosa y el Partido Republicano Te lo ofrece otra. contrario. Pero Exacto. aquí los dos dependen de la misma agenda que se llama Exacto. Agenda 2030 y de la misma jefa que se llama Ursula von der Leyen. Exactamente. Entonces los dos están atados en la misma ideología, que es la defensa del globalismo, ¿no? Exacto. Estoy de acuerdo en lo que mencionas. Creo que la gente ya empieza a verlo, que al final cuando la realidad es que tu vida empieza a ser peor que hace algunos años, tú reaccionas, ya te empiezas a oponer a lo que te dicen las televisiones porque te das cuenta de que te están engañando, y a partir de ahí quien desde el principio se ha opuesto al sistema actual ha sido Vox, ¿no? Y Vox está sabiendo también gestionar este asunto porque muchos de los problemas que ahora están explotando de lleno en muchos barrios españoles, del tema de la vivienda, del tema de la inseguridad causada por la inmigración masiva, del precio de la compra y de otras muchas cosas, Vox lleva ya no solo denunciándolo, sino ofreciendo soluciones desde hace bastantes años, ¿no? Y es algo que cada vez más personas ven claro, pero seguimos en ese paradigma que mencionabas de la caverna, en la cual muchas personas siguen temiendo más el ser llamadas racistas o machistas en los medios de comunicación que el poder dejarle a sus hijos o nietos un futuro mejor, sabiendo que en estos momentos solo hay un partido que piensa en los españoles y no que los desprecia, como hacen el PP y el PSOE. No sé cómo lo ves tú, Jesús. Yo lo que creo es que el bipartidismo es el negocio para desguazar España. Y es un negocio que lleva más de 40 años y que ha corrompido España tanto a nivel político como a nivel económico y a nivel espiritual. Vemos cómo a nivel político España está quedando diluida en las comunidades autónomas, en los separatismos, y vemos como a nivel europeo estamos cada vez cediendo más y más soberanía, como incluso desde el Parlamento Europeo se atreven a negar la soberanía de las naciones, el artículo primero de la propia Constitución, ¿no? Luego somos los que apoyamos a Vox o somos simpatizantes de Vox, somos los anticonstitucionalistas, ¿no? Que me digan a mí que en Europa que no respetan ni tan siquiera el artículo primero de la Constitución, que nos llamen anticonstitucionalistas. Bueno, pues no tiene ningún sentido. A nivel económico es evidente cómo va España. Estamos en récord de recaudación, los servicios públicos cada vez a peor, el transporte público colapsando, la sanidad. Es que ni tan siquiera voy a entrar en ello. Y La luego hostelería. la vivienda. Cada vez en los últimos años han entrado 3 o 4 millones de inmigrantes y no se está haciendo vivienda. Es inaccesible. Te metes en Idealista para alquilar un piso o comprar una vivienda, ves los precios disparados, ves las zonas en las que se está haciendo e incluso una sección para adquirir la nuda propiedad porque están ocupados. Ajá. No tendrás nada y serás feliz, decían, ¿no? Y desde 2019 el Gobierno ha aplicado las políticas de Podemos en vivienda y tenemos los resultados que tenemos. Y luego a nivel espiritual, bueno, pues la destrucción completa de la figura de la familia como célula básica de la sociedad, el avance del islamismo, ¿no? La desacralización por completo de la Iglesia de la sociedad española, y tenemos la natalidad en el, creo que el 1,09. 1,0.8. Y señores, que estamos en una contrarreloj en la que la nación española va a desaparecer de aquí en el próximo lustro, en la próxima década, es lo que estamos viendo. Sí.
Y estamos viendo que el bipartidismo lo único que hace es gestionar las ruinas que quedan y, oye, pues mantenerse en y los enriquecerse. sillones. Y enriquecerse. Saben que al final de su permanencia o de su, en el caso de Feijóo, de su ascenso al poder depende el intentar mantener el sistema lo más similar posible a como está ahora. Necesita que esas instituciones que ya en el año 78 se repartieron, o después del fallecimiento de Franco, necesita que esas instituciones sigan en manos de quienes están. A Feijóo no le da miedo Pedro Sánchez porque crea que es un peligro para los españoles. Le da miedo Pedro Sánchez porque es el primer líder socialista que está diciendo: priorizo mi ego personal, priorizo mi ansia expansionista o mi ambición desmedida a esos acuerdos que PP y PSOE como bipartidismo llevamos teniendo 40 años. Entonces, si antes el Consejo General del Poder Judicial nos lo repartíamos, yo, Pedro Sánchez, que tengo un ego desmedido y que además tengo corrupción por un tubo, voy a intentar hacer con el control de todo. Y a Feijóo no le preocupa que Pedro Sánchez tenga el 50% sabiendo cómo es Pedro Sánchez y el daño que está haciendo a España. A Feijóo le preocupa que él se quede con el 0%. A Feijóo no le preocupa que la televisión pública ahora esté vinculada al sanchismo, porque cuando estaba el Partido Popular, él hacía lo mismo. A Feijóo lo que le preocupa es que llegue un momento en el que le puedan tocar Antena 3, porque sabe que A3 Media quizás es más cercana al PP y Mediaset al PSOE. A Feijóo le preocupa eso, le preocupa perder el control del relato. Y es por un interés única y exclusivamente electoral, pero a la hora de la verdad, todo el mundo sabe que las barbaridades que más condenamos de Pedro Sánchez y que más aparecen en los medios de comunicación, como el hecho de que tuviese un número 2 que se iba de putas, no son las que están haciendo daño a los españoles. Pero no son los principales problemas. Los principales problemas son los que vienen de Europa. Hablamos del Pacto Verde Europeo. La gente, no sé si conocéis agricultores, la gente está harta, la gente está destrozada. A esos agricultores que llevan años, porque antes hablabas del concepto familia, que se quiere destruir, del concepto religión, yo te añado uno, que es el de la vivienda. Pero vivienda no solo como casa, vivienda como propiedad. Y si una persona tenía un terreno y se dedicaba a trabajarlo para luego venderlo, hace unos años, gracias a ese pacto verde que nos metió el Partido Popular en él, dejó de poder venderlo porque se dio cuenta de que esas limitaciones por el clima no eran las limitaciones a las que se le sometía Marruecos. Entonces la competencia desleal le destruyó ese negocio. Pero todavía podía ser independiente porque decía, bueno, mira, me han quitado esto, pero oye, yo no dependo del Estado porque tengo mis gallinas, tengo mis vacas, tengo mis plantas y no necesito ni ir al supermercado, yo con lo que tengo puedo. ¿Qué pasa? Que ahora ya estamos yendo un paso más. Y ahora de repente te viene una multinacional con el sí de las comunidades gobernadas por el PP y con el sí del gobierno nacional y te dice, te expropio la tierra, te doy 2.000 euros. Si no aceptas va a ser peor. ¿Por qué? Porque quiero construir paneles solares. Entonces, esa persona que era independiente del Estado, que podía tener su familia, a la que cuidaba, que no necesitaba estar enganchada a los teléfonos móviles, que se había abstraído de ese concepto ciudad 15 minutos que tanto quieren imponernos PP y PSOE, esa gente ahora mismo está perdida. Y no hay nadie que levante la voz por ellos, porque es gente que siempre ha estado en la escala más baja de la sociedad. Y al final lo que vemos es que los grandes poderosos están presionando contra todos ellos, pero desde Europa. El problema aquí no es solo que Sánchez sea un corrupto, porque todo el mundo sabe de lo que es capaz Pedro Sánchez. El problema es que lo malo no es Sánchez quien lo hace. Al final, quien está promoviendo la llegada masiva de inmigrantes ilegales es primero Ursula von der Leyen del PP, luego Pedro Sánchez del PSOE y luego las comunidades autónomas que son mayoría del PP. Incluso en este caso el PP gana 2-1. Entonces, siento el speech, os doy la palabra, pero era un tema que me molestaba especialmente, ¿no? Me acuerdo de los agricultores y me da muchísima rabia porque cada vez está peor la situación y cada vez se habla menos de ello. Al final siempre va a ser mucho más morboso que de una entrevista a la ex de Ábalos a dar voz a personas que quizás por las condiciones de vida en las que se han encontrado ni siquiera tienen un dominio del español o del español que algunos progres consideran idóneo, ¿no? Pero creo que es muy importante mencionarlo. Yo creo que es muy sintomático, Unai, que tiene que ver con la muerte del bipartidismo, ¿no? Con ese despertar de parte de la sociedad española. Yo me tragué hace poco, para mi desgracia, las 9 horas de ponencia política que hizo el Partido Popular aquí en Madrid, donde hablaron prácticamente todos sus líderes desde Eso habla muy bien de ti como profesional. Claro, desde las nuevas generaciones hasta Feijóo, ¿no? Y es muy sintomático, primero, que Feijóo hasta en 7 ocasiones, creo que llegué a contar, citaba a Abascal.
no directamente, pero copiaba sus frases, ¿no? Ajá. Sí, frases textuales de Santana. Bueno, ahora ya Bascal. dicen lo de que lo peor de Sánchez está por llegar. Almeida. Sí, sí, Almeida. no, no, Almeida. Y eso es lo más suave, ¿no? Que repite Feijóo. Eso quiere decir que que se está dando cuenta, en parte, ¿no? De que hay un votante que se está desplazando y que se va a desplazar más hacia Vox, en primer lugar. Y segundo, sobre Ayuso, también me chocó bastante porque fue probablemente la más tibia de toda la ponencia política dentro del Partido Popular. Fue la que salió a justificar y a romantizar la inmigración ilegal, ¿no? Las personas que cruzaban ilegalmente para venir a España, primero romantizando el tráfico de personas, segundo romantizando la invasión migratoria. Fue probablemente la más tibia, evidentemente, junto con el señor Pons, Bonilla. que es el más globalista. Pons es el mal. Claro, pero bueno, eso lo dábamos por descontado. Y a la inversa llegó Feijóo, ¿no?, a hacer una imitación de Vox, una burda imitación de Vox. Yo creo que la ponencia política, el Partido Popular se ha limitado a coger, a ver, ¿qué es lo que dice Vox? Vamos a adaptarlo un poquito y a ponerle 4 palabras y vamos a copiarlo para ver si somos capaces de reconducir las tendencias que hay en España. Sin embargo, pues lo que hemos hablado antes, desde Europa se vuelve a repetir todo el rato los mismos patrones. El Partido Popular en España hoy te puede prometer que vamos a expulsar a los inmigrantes que cometan delitos en España. Es mentira. Eso no va a suceder. No es verdad. No es verdad porque el Partido Popular Europeo no les va a dejar. Esto Así es como es. cuando Almeida nos prometió a todos que Lo de iba a Madrid quitar el Madrid 360. Central. Claro. ¿Quién llamó a Almeida para decirle esto no? Europa. Europa, evidentemente. Así es. Entonces, no les van a dejar hacer absolutamente nada de lo que han prometido. Entonces, Y la prueba es que las comunidades donde más tragan con inmigrantes es donde tienen mayoría absoluta. Desde luego, Es decir, claro. que donde dependen de Vox para sacar adelante presupuestos, ahí sí pueden combatirlo, aunque sea indirectamente, ¿no? O pueden tener gestos donde gobiernan ellos con mayoría, como son Andalucía y Madrid, se han convertido en los 2 epicentros de inmigración ilegal. Unos porque dejan entrarles directamente, como es Andalucía, y otros porque permiten que los que llegan a Andalucía o a Canarias puedan llegar en avión a la capital. y en intención de voto, Vox ya está por delante del Partido Popular en Andalucía. en la Comunidad Valenciana y supongo que también en Murcia. En Murcia, Ahora mismo sí, no sé sí, cómo sí, está, pero supongo que también en Murcia. O sea, aquellos sitios donde hay algunas ciudades, algunas localidades que están totalmente tomadas por la migración ilegal, especialmente por el islamismo. Una pregunta que os quiero tirar, a ver quién me puede responder. ¿Habéis oído hablar de la ley Bolaños? Sí. La Vale. de los Vamos a periodistas. comentarla, pero antes quiero que veáis lo que opina González Pons, que hemos, digamos, caricaturizado como una de las principales personas del mal, ¿no? O representantes del globalismo, porque encima está en Europa, porque encima tiene un hijo vinculado a Acento, que es un lobby terrorífico del que luego hablaremos. Tiene otro hijo que también trabajó para Gazprom, tanto que él defiende ser pro-Ucrania. Bueno, muchos conceptos, pero vamos a escuchar lo que opina uno de los eurodiputados del Partido Popular, de los más importantes, sobre el señor Bolaños, del que ahora hablaremos de su ley. También agradecer al ministro Félix Bolaños el trabajo que durante 2 años hemos realizado juntos. La verdad es que 2 años negociando los dos es casi el principio de una amistad. Bueno, ahí le escuchábamos al señor González Pons hablando del principio de una amistad, ¿no? Con un tipo que, bueno, ahora profundizarán mis compañeros de mesa, pero ha propuesto una ley para intentar acabar con la independencia judicial, para intentar que la UCO pase a depender de Fiscalía, cuando todo el mundo sabe, dicho por el propio Sánchez, de quién depende la Fiscalía, y para intentar tumbar todos los casos de corrupción que asolan al gobierno y que pueden acabar tumbándolo, ¿no? Adais, tú como periodista conocerás seguramente esta ley, Bolaños, todo lo que esconde este tipo, que yo creo que también es el mal personificado, ¿no? ¿Qué te parece a ti que haya gente del Partido Popular que no solo evite criticarlo, sino que diga que está cerca de llevar a cabo, de tener una amistad con él? No me parece extraño, me parece indignante y me parece que no respetan a sus votantes, ¿no? Porque le dicen una cosa, pero por detrás hacen otra, y los periodistas que vamos al Congreso sabemos cómo se la llevan de bien los diputados del PSOE con los del PP y los abrazos que se dan incluso con los de Sumar y con los de Podemos. Sobre la ley Bolaños, yo creo que una de las cosas más graves que está ocurriendo en España, el PSOE, el gobierno de Pedro Sánchez, está tomando el Poder Judicial. Mal y yo lo conocemos muy bien. ¿Qué pasa cuando un partido se apropia del Poder Judicial? Es una de las cosas más graves y de las cosas por las que muy poco se ha manifestado. Todos hablan de
las mujeres de Ábalos, de la Ariadna, de Carolina, de la otra chiquita de Valencia que... Se me olvidó, Anaís, Son y unas todas cuantas. estas. Joder, La se te ha olvidado y Jessica. es casi como tú. Sí, casi, casi. Pero todos hablan de esto, todos hablan de los casos de corrupción de Begoña Gómez, que a mí me parece genial, que yo creo que hay que exponerlos. Pero hay algo mucho más grave que está ocurriendo y en silencio, y es que el PSOE está tomando todos los poderes del Estado en silencio, mientras hay escándalos de corrupción, que si la extrema derecha, que si Abascal, que si vamos a meter una denuncia, y todo esto está ocurriendo, las televisiones están haciendo esto, mientras que ellos están modificando toda la estructura del Estado a su favor, están penetrando todas las instituciones del Estado y lamentablemente la gente no se está dando cuenta de esto. Y es mucho más grave de lo que pensamos, Unai, porque tú dices, bueno, sí, la ley Bolaños, que a lo mejor no sale. Mira, Sánchez ha hecho casi todo lo que ha querido y porque el PP se lo ha permitido también. Así es. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y con Bolaños, lo de la ley Bolaños, a mí no me sorprende, porque además de esta ley Bolaños, también Bolaños quiere censurar al periodismo y evitar que salgan informaciones clasificadas, que no sabemos cuál va a ser el criterio para que sea esa información clasificada, y puede multar hasta con 2 millones de euros al periodista o a la persona que esté dentro de las instituciones y que dé esta información. Es sumamente grave porque es un ataque directo, más allá de todos los ataques. Estás amenazando a los medios. Claro. Os calláis o cerráis. Y lo peor es que los medios de comunicación no hablan de esto. Porque yo no he escuchado a Ferreras hablar de esto. Porque yo no he escuchado a Ana Rosa hablar de esto. La Gaceta, Nadie. Sí, Hércules somos pocos, somos la resistencia que estamos ahí aguantando, pero los grandes medios no hablan de esto y la gente no se entera de lo que está ocurriendo. Y a mí me parece sumamente grave teniendo en cuenta el precedente de Sudamérica, porque no es nada más Venezuela, es Sudamérica. Y bueno, qué mejor ejemplo que este, ¿no? Que también, y perdona la extensión, pero tengo que decir que los españoles a veces se olvidan que no están solos en el mundo. Y que Vox ha hecho entender a la gente mucho el fenómeno político de Sudamérica, pero hay que mirarlo, hay que voltear. ¿Qué pasó en esas sociedades? ¿Por qué nos advierten tanto? ¿Y cómo podemos evitar llegar a esa situación? Lamentablemente no todo el mundo lo piensa, no todos saben las consecuencias que hay en lo que ocurre al otro lado del mundo. No todo el mundo sabe que si cae el régimen de Venezuela, cae Zapatero, Sánchez y probablemente el PSOE. Cada vez lo saben más, yo creo. Yo creo que ya por cómo está Zapatero, que está de perfil bajo, hemos conocido hace escasos días que cuando salió un piso suyo en el informe de la UCO automáticamente lo vendió, ahora se ha comprado otro y ha justificado el poner 12 cámaras de seguridad pagadas por el Ministerio del Interior diciendo que él puede ser un peligro por sus vínculos con Venezuela y China. O sea, él mismo ha tenido que reconocer que está vinculado a regímenes totalitarios por su seguridad, ¿no? Porque evidentemente es una de las personas más odiadas por los españoles y por todo Iberoamérica. Y la posibilidad de que le quiten la visa americana por los nexos con el régimen. Sí, esto además a mí me informaron de este tema hace tiempo y Edmalí además seguramente nos podrá deslizar alguna información más respecto a esto, pero desde luego la administración Trump no es estúpida. No es estúpida y de hecho contaba un ex vicepresidente argentino hace escasos días en una televisión que en una comida que tuvo hace creo que 2 semanas Donald Trump con senadores republicanos ya transmitió públicamente que el objetivo a quien había que intentar identificar y a quien había que intentar detener era el señor Zapatero. Sí. Era el señor Zapatero porque era el que al final si Maduro está donde está es por el blanqueamiento que se ha hecho gracias al PP y al PSOE desde Europa. 100%, Claro sí. sí. ¿Por qué? Porque Zapatero lo ha blanqueado en Europa, por cierto, enriqueciéndose, porque hay que decirlo, Zapatero ha multiplicado su patrimonio más de un 90% después de dejar la presidencia del gobierno español y empezar a visitar Caracas, y porque cuando Zapatero lo blanqueaba en Europa había un segundo partido que estaba en coalición con la formación que representaba Zapatero, que era el PP, y tenía que seguirle. Entonces hemos visto cómo Maduro ha estado donde está, que oye, antes de las últimas elecciones, que ya fueron un despilporre, perdón por la coloquialidad, pero escandaloso el fraude, ¿no? Antes de que se celebrasen estas elecciones, Europa le acababa de retirar las sanciones. Pero a eso iba Unai. Perdona, Mali, pero es que lo del PP no es de ahora. Es que el PSOE lo hace con Zapatero, pero el PP le puso un museo a la familia de Fidel Castro en Galicia. Exactamente. Es que el PP entre el 2019 y el 2021, porque no tengo la fecha exacta, el señor Leopoldo López Gil, padre de Leopoldo López, el de Voluntad Popular,
pidió que le quitaran sanciones a Nicolás Maduro en la Unión Europea. Y el único que le puso cara, el que le plantó cara en la Unión Europea fue Hermann Tertsch. Lo que pasa es que la gente no se acuerda de esto. Y el PP, recordemos, fue el que le dio la medalla a Gustavo Petro cuando vino a Madrid. Sí. Así es. Es que las políticas que estamos hablando del PP, que sostienen no solamente el Partido Socialista acá, sino distintos regímenes autoritarios también en Iberoamérica, lo vemos viendo desde años, ¿no? O sea, hace años también el mismo Feijóo hizo una visita institucional a Cuba, lo ha sostenido. El PP de Madrid, como lo has dicho tú con Almeida, le entregó la llave de oro a Gustavo Petro, un narcoterrorista. Le aplaudieron en el Congreso. Exactamente, que hasta ahora no se retractan de eso. Y el único partido que realmente se enfrentó a esto fue Vox saliendo del Congreso. No solamente eso, en los últimos meses, Patriotas por Europa, Vox en Europa, ha increpado a la Comisión Europea para decirle, ¿por qué usted está entregando dinero de nosotros, de nosotros que estamos trabajando aquí y en Europa? ¿Por qué se le entrega dinero a México para agendas que no estamos entendiendo? A Colombia, a Honduras, a Venezuela, a Cuba. Y la Comisión Europea... A Cuba también, por supuesto que no... Claro, exactamente. Cuba Pharma ha recibido mucho dinero, que es lo que hacen los fármacos del Estado, que son un peligro, de hecho. Exactamente. ¿Y qué hace el Partido Popular? Bueno, sencillamente se hace de la vista gorda, porque ellos también son responsables de todo ese dinero que se les entrega a estos regímenes autoritarios. Sí. Y además avalan a los regímenes autoritarios, porque nosotros que también hemos podido participar en distintas elecciones, procesos de elecciones también en Iberoamérica, nos damos cuenta que las delegaciones de la Unión Europea que mandan a estos países también suavizan las posturas. En Ecuador lo vimos. En Ecuador fue una vergüenza. Prácticamente los únicos que pudieron estar allí frente a lo que querían validar, que era un supuesto fraude, que no había fraude porque había ganado las elecciones el presidente actual de Ecuador, la delegación de la Unión Europea, con el Partido Popular ahí defendiendo, pues decía que habían indicios de fraude electoral. Y el único que se opuso a eso fue nuestro representante de Vox en Europa, Jorge Martín Frías. Entonces, te das cuenta que hay muchas cosas que el Partido Popular avala, no solamente en Europa, que ahí es lo más descarado, por supuesto, pero que al final del día son lo mismo. O sea, es que incluso peor. Porque es peor porque te engañan. Claro. No, totalmente. Y te montan un teatro y la gente sigue creyendo. Algunas personas siguen creyendo en ese proyecto. Pero lo que tenemos que tratar es de darle a entender a la población que votar al PP no es ninguna garantía de nada, más bien es el hundimiento total del país, ¿no? Bueno, yo creo que en ese sentido, igual que hablaba antes del votante de la izquierda, ¿no? que yo creo que se divide entre unas personas que evidentemente tienen malas ideas y unas personas emocionalmente muy manipulables, ¿no? que son personas... Pero que no tienen por qué tener un mal fondo, ¿no? Que no tienen que tener un mal fondo, pero están recibiendo un constante bombardeo de publicidad que está dirigida precisamente a manipularles emocionalmente. Creo que el votante en la derecha se divide exclusivamente en dos partes: el votante informado, que es el votante de Vox, y el votante desinformado, que es el votante del Partido Popular. El votante del Partido Popular, que yo, por lo menos a los que conozco, veo que no tiene unas malas intenciones, que no son personas que verdaderamente quieran destruir España, ni tengan una mala idea para Europa, ni para sus compatriotas, pero bueno, sin embargo, no han hecho el esfuerzo, ¿no?, simplemente de mirar desde una analítica, hacer un análisis crítico del partido que están votando. Creo que con un poco de esfuerzo, simplemente un poco de esfuerzo, leyendo un poco entre líneas al Partido Popular y a Vox, viendo lo que hace el Partido Popular en Europa, no solo lo que dicen en los mítines electorales, sino lo que lleva 30 años haciendo en la Comisión Europea el Partido Popular, sería muy fácil que el Partido Popular prácticamente desapareciera, porque es tan evidente que es el Partido Socialista, que el Partido Popular Europeo, el de Manfred Weber, el de Ursula von der Leyen, está actuando como el Partido Socialista en Europa. Da lo mismo que votes a uno o a otro, ¿no? Se hizo muy famoso el tema este de las el 88% de las veces, ¿no? Sí, que votaban comúnmente el Partido Socialista. Ya son más de 90, por cierto. Claro, se hizo muy famoso esto, pero y yo creo que el ciudadano lo ha medio visto,
pero después llegan aquí a España y dicen, bueno, pero es que Feijóo, fíjate, aquí, que Ayuso. Sánchez, es que claro, es que Ayuso hace esto, es mentira, es total y absolutamente mentira. No tiene ninguna intención de acabar con el régimen de chavista en Venezuela, ninguna intención. No, ninguna. Ninguna. Al revés, yo creo que les preocupa. Claro, y les claro. preocupa, entre otras cosas, porque el lobby que hemos mencionado antes, Claro. que es Acento, está comandado por gente vinculada al PP y al PSOE. Efectivamente. Y en ese lobby, por cierto, Esa es la confluencia comandado del por el Partido señor Popular y del Partido Zapatero, Socialista. ya que el señor Pepiño Blanco era ministro de Zapatero y todo el mundo sabe que ese lobby está de lleno metido en la corrupción que ahora le está salpicando al PSOE, pero también le salpicaría al PP. Y ese lobby ha trabajado por los intereses de China, de Venezuela y de Marruecos. Los tres, digamos, tres de los mayores enemigos que diría yo del mundo libre occidental. En el caso de Marruecos no tanto del mundo libre, pero sí de España. Y sin embargo tenemos un lobby comandado por gente del PP y gente del PSOE, porque ahí está el señor Alfonso Alonso, que fue líder en el Partido Popular Vasco, está el hijo del señor González Pons, y podríamos poner muchos más ejemplos. Pero esta gente, esta gentuza, por qué decirlo así, está en estos momentos combatiendo en el Parlamento Europeo en pro de los intereses para la agricultura marroquí. Que todo el mundo sabe que eso va en contra de los intereses de la agricultura española, que ya está mal. Y ha derivado esto en agricultura, es la segunda vez que lo menciono, pero creo que es donde más claro también se está viendo que esa unión PP-PSOE a nivel autonómico y a nivel nacional está destruyendo muchas vidas. Está destruyendo muchas vidas, que la pobreza es cada vez mayor, también la calidad del alimento que tomamos todos los días es cada vez menor y más caro, y en general tenemos que asumir que vamos a ser con mucha diferencia la primera generación que viva muchísimo peor que sus padres. Y eso tiene unos culpables. Pero es que esto no es algo que esté pasando exclusivamente en España. La calidad de vida de Francia también es muchísimo peor que hace 20 años. Incluso igual allí es más dramático porque creo que la inmigración islámica, que es verdaderamente la más peligrosa, ha penetrado con más profundidad y ha islamizado barrios a los que ya no puedes entrar si no llevas un velo porque si no te matan. Pero esto está pasando en Bélgica, Molenbeek, donde ya tienes una concejal abiertamente diciendo que quien no crea en el Islam se vaya de la ciudad. Esto también está pasando en algunas zonas de Estados Unidos, está pasando en Inglaterra, en el Reino Unido, como en ningún país. De hecho, ya hemos visto una manifestación a la que han acudido 150.000 personas, histórica, organizada por Tommy Robinson. Entonces, no sé, yo estoy esperando también una reacción en España. Y señor Liberal, que además se ha puesto, entre otras cosas, muy de moda por organizar en alguna que otra ocasión concentraciones exitosas. De hecho, recientemente la grandísima concentración en honor a Charlie Kirk, esa que no se quiso tener en Europa porque el PP rechazó guardarle un minuto de silencio. No sé cuál podría ser la solución para intentar revertir esta tendencia más allá de votar a formaciones que no sean ni PP ni PSOE. Pues hay que entender que sociológicamente España es un país sociológicamente estatista, ¿no? La mayor parte de las personas en España, no nos engañemos, quieren el amparo del Estado, quieren servicios públicos, quieren garantizar su pensión, su jubilación, que cualquier cosa que pasa quieren que esté el Estado detrás, pero luego vemos que el Estado falla, ¿no? Aunque estemos en récord de recaudación fiscal. Ajá. Entonces, la cuestión de Charlie Kirk ha puesto de manifiesto que hay que ir más allá, hay que recuperar las universidades en España, porque están tomadas por la izquierda absolutamente, y es alucinante que una persona que en Estados Unidos, como Charlie Kirk, que defendía la libertad, el libre mercado, y que defendía también un modo de vida tradicional, es tildado de ultraderechista, ¿no? Es completamente indignante. Y también estamos viendo también cómo se utiliza Radio Televisión Española o todas las cadenas públicas para distraer a la población, ¿no? Entonces, la población española es tremendamente manipulable y tremendamente estatista. Y esto hay que asumirlo, ¿no? Y hay que actuar en base a ello. Entonces, hay que ir recuperando poco a poco, bueno, más que recuperar, tomar, en cierta manera, plazas como la universidad, por ejemplo, o como poco a poco estos espacios, ¿no? Y intentar cambiar un poco, en la medida de lo posible, la sociología en España, ¿no? Ya. Y no hay que decir que las redes sociales ya las hemos tomado. Sí. O sea, eso desde luego, y además... Y las universidades yo creo que están cerca. Eso se acaba de llevar por delante a medio Podemos. Claro, claro. Hay que resaltar eso.
Si os digo, por ejemplo, incendios, volcán y Dana, ¿qué tienen en común estas tres cosas? Inacción del Estado. Exacto. De un Estado en el que además quien nos tenía que Completamente rescatar inoperante. era a nivel autonómico el PP, porque los incendios se han dado en comunidades mayoritariamente gobernadas por el PP, Galicia, Castilla, etcétera. Es que El la volcán mayor- se dio en La Palma, que está Coalición Canaria con el PP en coalición gobernando, y la Dana, más de lo mismo, el señor Mazón, pero Pedro Sánchez, la conferencia hidrográfica del Júcar, que depende del Estado y todo. La realidad que le está golpeando de lleno al bipartidismo es que no han sido capaces de enfrentarse, ya no te voy a pedir con profesionalidad, sino con dignidad, a ninguno de los últimos escándalos o catástrofes naturales que se han producido en este país. El bipartidismo ha costado vidas. Está costando vida. El bipartidismo está costando vidas. Ujú. No lo he puesto porque el apagón creo que es más responsabilidad exclusiva del PSOE, que es quien se ha vuelto totalmente loco Pero- con la idea de ser el único Estado de la Unión Europea que depende al 100% de la energía renovable. Pero esto parte de una idea que el PP también aplaude, que es la del Pacto Verde y la de la importancia de combatir el cambio climático, ¿no? Entonces el PP podría haberlo mantenido si hubiese llegado y no se hubiese dado este apagón, pero es que el apagón también costó vidas. Pedro Sánchez y Feijóo, o Pedro Sánchez y algunos líderes autonómicos están costando vidas de los españoles. Y ante eso, lo que vemos muchas veces en las televisiones es que quien se opone, quien ha visto cómo su hermana, su hija o un hombre que ve que su mujer es agredida sexualmente por un inmigrante ilegal, es catalogado de ultraderechista, de fascista, de nazi. Yo ayer por primera vez en mi vida vi a una televisión generalista, a 4 en concreto, hablar abiertamente de que Europa estaba viviendo una invasión. No me lo podía creer. En el programa de Nacho Abad, que he de decir que ahí también hay tertulianos que muchas veces se acercan mucho a la verdad, pero esto es una cosa que se dice ahora en algunas televisiones porque saben que es rentable a nivel de audiencia. Sin embargo, si escuchamos a Feijóo hablar de inmigración o de acoger menas, sabiendo que su llegada ha sido ilegal al país, dice estas cosas. Nosotros vamos a cumplir con nuestras obligaciones, lo hemos dicho desde el principio y hemos dicho que una de las comunidades autónomas que en este momento gestiona el Partido Popular, que atienden ya a más de 5.000 menores, que es más o menos el 80% de los menores que tenemos en centros de acogida en España, van a seguir siendo solidarias. Bueno, ahí tenemos al señor Feijóo diciendo abiertamente: vamos a cumplir nuestras obligaciones, como si el tener que acoger inmigrantes que han llegado de forma ilegal y además sin límite ni sin filtro fuera una obligación. Bueno, yo entiendo que la obligación de un Estado soberano es defenderse ante las invasiones, ¿no? Pero Mandarlo a su casa. para Cumplir la ley de ellos lo es, extranjería. ¿eh? Claro. Llevan años repitiendo. Yo recuerdo hace muchísimos años una frase, además que es icónica, de Sarkozy, ¿no? que llamaba que tenemos la obligación de multiculturalizarnos, ¿no? No sé exactamente los términos que lo dijo, pero llevan muchísimos años hablando de la obligación. Es una obligación porque está en su agenda. Es la agenda política de Europa. Es el germen, la razón de ser del bipartidismo, entre otras cosas, es parte del plan, ¿no? Hacer un reemplazo de los trabajadores españoles, sobre todo porque primero necesitan una mano de obra esclava, ¿no? para mantener la sociedad a flote o el sistema productivo a flote cuando no tienes natalidad, porque se han empeñado en destruir la natalidad de los europeos. Entonces, claro, esto es simplemente parte de su plan. Lo he visto en muchos sitios. Da igual, vas a Francia, he estado en Saint-Denis, es un auténtico despropósito. He estado en guetos multiculturales donde no ves un solo británico, ni uno solo. En el Reino Unido, en Londres, está absolutamente tomado. Sé que no es la Unión Europea, pero también se puede ver en algunas zonas de Italia, aquí mismo en España, en El Príncipe, en Ceuta. Solo hay que ir a Ejido para ver cómo está Torre Pacheco, que O a Bilbao. recientemente pasó hace poco. Bilbao, Sí. el O País Vasco Bilbao. es dramático. En Bilbao yo fui a hacer un reportaje en el barrio San Francisco y no había ni un solo español. Y mucho peor, no había ni un solo español y habían como 3 patrullas de la policía en diferentes partes porque habían ocurrido robos, incidentes al mismo momento, simultáneamente. Y ves cosas que yo creo que ni en Venezuela, hablamos de que es el tercer mundo, lo llegué a ver. Pero ni uno solo. Y con el miedo que te cagas encima, perdón la expresión, porque todos te ven raro. Cuando ves que no encajas, Eres el diferente. eres el raro. diferente y Sí, te miran sí. qué hace esta aquí. Esta no es de aquí. ¿Por qué vino aquí a molestar? Bilbao. Bilbao, yo soy de San Sebastián y cuando estoy allí me doy cuenta de que ya está, de que se ha perdido lo que un día estaba sobre todo en Cataluña, que al final
pues la provincia de Barcelona es más grande que Guipúzcoa, entonces quizás no estaban todos en el centro. Pero al final San Sebastián, capital de Guipúzcoa, es una ciudad relativamente pequeña, sobre todo si quieres estar cerca de las instalaciones que se habilitan para que esta gente se pueda alimentar. Entonces te das cuenta de que el centro, lo que antes era el lugar en el que convocaban las manifestaciones de abertzales, se ha convertido en una guerra. En una guerra en la que tú ves totalmente normal que si sales ahí de fiesta, pues se asesina a un chaval por no querer darle un cigarro a un inmigrante, que es lo que le pasó a un tipo, además una noche en la que yo estaba de fiesta. Ves totalmente normal que una anciana sea robada y escuchar gritos por la calle en zonas que además son muy turísticas, porque es muy conocido el Pincho, Donostiarra y la playa y todo. Entonces, San Sebastián se ha perdido. Se ha perdido. Yo he hablado con porteros de discotecas en San Sebastián y me han dicho que es increíble lo que están viviendo allí. Que muchos han perdido la paciencia y han tenido que agredirles, otros han sido agredidos, pero que es un constante enfrentamiento con personas que llegan y quieren pasar gratis, no podéis pasar, quieren pasar teniendo antecedentes, no podéis pasar, problemas. Y así, de forma constante. Es un goteo y creo que, evidentemente, el PNV, Junts, también son dos partidos directamente responsables. Totalmente responsables. Igual incluso los primeros, ¿no? Porque al final, mientras en España históricamente, y creo que por eso somos un país que combina la inmigración procedente de Iberoamérica con la inmigración islámica, por nuestros antecedentes históricos. Sin embargo, estas comunidades autónomas sí que quisieron ir un paso más allá y hacer como el resto de Europa. Es decir, vamos a traer gente del Sahel, de Argelia, de Marruecos, con el objetivo de que no sepan español y así sean más fáciles de adaptar a nuestro proyecto rupturista. Hay que preguntarse eso, y a mí me extraña, porque al final cuando tú atiendes a los datos y a las cifras, salió un informe recientemente en Suecia que hacía una clasificación del coste para el Estado que tenía cada tipo de inmigración. Los africanos son los que más. Increíble. Claro. Pero y los europeos vas a Estados Unidos y también salía un estudio, un censo del índice de delincuencia en función también de la nacionalidad. Y era sorprendente porque, claro, los hispanoamericanos eran el primer grupo, incluso por encima de los blancos, en civismo, ¿no? Los que menos delinquían. Y en cambio, aquellas personas que venían, los negros americanos, que sabemos que tienen un problema desde hace muchísimo tiempo en Estados Unidos, que algún día ellos... Bueno, han sido utilizados por el Partido Demócrata. Sí. Y después los islámicos, que allí pueden ser no tan mayoritarios como vemos aquí en Europa, pero son los más conflictivos de todos. Entonces, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué no atendemos a este tipo de inmigración? Se integra mejor. ¿Necesitas trabajadores? Trae esta. Ya. ¿Por qué insistimos en Marruecos? Claro, que no es compatible porque, de hecho, a mí me pasa mucho. A mí en el PSOE me lo dicen un montón y en Podemos. Podemitas vamos, con lo que me he topado, que tienen cargos, no lo dicen en público, pero me lo dicen a mí directamente en la calle, ellos odian la inmigración de Venezuela, ellos odian a la gente que viene de Cuba, de Venezuela, de países que pueden generar conciencia en España, porque dicen que somos unos traidores a nuestra patria y que ¿por qué no nos vamos a Venezuela para que nos encarcelen? Entonces, claro, mientras que quieren echarnos a nosotros por defender la libertad, por hacer resistencia al régimen, Zapatero trae aquí con asilo político al torturador del régimen, Miguel Rodríguez Torres, le da su tarjetita. Que quedó con él en un hotel el otro día. Y vive tranquilo. A mí me encantaría encontrármelo. Yo no he tenido la dicha de encontrarme a este hombre en la calle. No he tenido la dicha de encontrarme. Vete por el barrio Salamanca. No, sí, me la pasa mucho por ahí, que me la ha pasado mucho, que me han dicho sitios donde lo puedo encontrar y no lo encuentro. Espero algún día hacerlo. Pero lo que voy, ellos odian la inmigración de estos países. ¿Por qué? Generamos conciencia de lo que hemos vivido. Claro. Mientras que a tu al marroquí y al argelino le das 100 euros, aunque sean 100 euros al mes, adicional, que no tienen que trabajar, o 100 euros por niño, y ya con eso son felices. Pero nosotros sabemos que ahí no está la felicidad. Claro. ¿Qué porcentaje hay de exiliados venezolanos del total de la población? Íbamos llegando a unos 8 millones. Sí. 8 millones. Más una Es una diáspora enorme. En un país que tiene en torno a... Y España es el segundo país de acogida. Y el primero teniendo en cuenta, Unidos. Teniendo en cuenta también que en España hay muchos españoles que estaban allá, se vinieron aquí y los hijos se vinieron aquí. Claro. Entonces, claro. Pero ¿cuántos habitantes tiene Venezuela en estos momentos? Más de 30 millones, sí. Es decir, que estamos hablando de que más del 30% de la población ha huido. Sí, claro. Son cifras que ni el País Vasco goneta. Claro. Es que esa es la consecuencia de perder tu país. Totalmente. Es que, mire, perdón, es que tuitear en Venezuela, iba a decir esto, porque es surrealista. Tuitear en Venezuela, es decir, es que la comida está muy cara, es un delito. Wow. Por eso te tocan la puerta y te llevan a la cárcel. Bueno, como en China. Sí. Bueno, aquí estamos ya a un paso de
Ya, aquí tú lo sabes. Bueno, pero Aquí tú nos sigues está- ganando guerras, ¿eh? Sí, sí. Yo quería retomar lo del tema de Feijóo. O sea, Aprovecha. Sí, citándolo justamente porque él decía que, bueno, que su obligación, lo que hablábamos de la obligación, pues claro que es una obligación para él, porque al final él es un súbdito de Ursula von der Leyen, o sea, Ursula es su jefa, ¿no? Y por supuesto que están obligados porque al final del día ellos no quieren soltar su dinero y sus chiringuitos, como decías tú también al principio. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente son dependientes de los fondos europeos, quieren que les bajen dinero, quieren seguir con las subvenciones, quieren seguir, digamos que acomodándose de la mejor forma porque ellos no van a querer soltar, obviamente, ninguno de los cargos que tiene. Entonces, realmente la obligación que debería tener el Partido Popular con la población es no solamente hablar con la verdad, sino gestionar todo lo que tú acabas de decir, Unai, todas estas catástrofes y estas desgracias que ha vivido el país. Y de lo que apuntábamos al principio también, o sea, no solamente la desprotección a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a los pesqueros. Hace poco estuvo Jorge Buxadé con los pesqueros en Galicia, me parece, y era desolador, o sea, provoca ponerte a llorar con esas personas Es que la gente no lo es están dando consciente de que todo. ya está comiendo más pulpo marroquí que español. Exactamente, o sea, y es una gravedad total, porque al final del día el Partido Popular también quiere destruir la producción nacional, Ajá. lo que Totalmente. somos, lo que producimos, o sea, lo que nos cuesta tanto trabajo. Entonces, tú dices, wow, esto es muy fuerte. O sea, si no lo paralizamos ahora, no solamente vamos a ver en las calles cada vez más mujeres con velo, sino que sencillamente nos van a imponer hasta las fresas que nos vamos Claro, a comer, sí, nos van a que no son envenenar con nuestras. estas Bueno, es que fresas los, que no los vino, agricultores incluso. españoles muchas veces tiran las fresas o las regalan. Con aguas fecales dan muchas Sí, veces. porque ya no Exactamente. les sale rentable Exactamente. dedicarse Y los al- agricultores, ahora que hablamos en las manifestaciones, yo hablé con muchos de ellos y de verdad su testimonio te llega al alma. De hecho, está reciente el caso del agricultor que se quitó la vida. Jesús Lainz era. No, Jesús no. Súper joven. Creo que era Laiz, el apellido Lainz o... Sí, sí. Súper joven David por lo Lafoz, que... ¿no? Sí. David Lafoz, cierto, David por Lafoz. o sea, y él es un ejemplo de él representa lo que está ocurriendo ahora en el campo español. Es el Estado el que los está asesinando. Es el Estado el que los está asfixiando, el que le está poniendo la soga al cuello. Porque no Y fue el él que se silencian opuso. esa muerte. Exacto. Silencian Fue esa el muerte. gobierno, fue tanto el PP como el PSOE, con la Agenda 2030, la que le pusieron la soga al cuello a David. Y mucho peor, los agricultores saben, identifican el logo y el agricultor sabe que si Feijóo lleva el PIN, Feijóo no es amigo. Así es. Feijóo Sí, es sí. enemigo y te lo dicen. Y se sienten, y te lo ellos se dicen. sienten orgullosos porque de hecho creo que hay uno del Partido Popular que decía que Galicia había sido la Sí. región que más había cumplido con la Agenda 2030. Y con los planes de sostenibilidad. Exactamente. Y, sí, y pedían sí, más sí. bien recompensa por eso. O sea, ¿cómo Vamos pueden a sentirse orgullosos por eso? escuchar esta agenda de la que tan bien acabas de hablarnos, poniendo el ejemplo de un agricultor que además tuvo la mala suerte de estar en aquella manifestación que se celebró en el entonces Wanda Metropolitano en defensa de evidentemente la agricultura y contra ese pacto verde. Esa Agenda 2030 que ha condenado al suicidio a un agricultor que no podía más es la que reivindican personas como Margallo, ex eurodiputado del Partido Popular. Escuchen lo que opina. Pero creemos en las autonomías, Vox no. Nosotros creemos en el proyecto europeo y que España esté a la vanguardia, nosotros no, que Vox no. Creemos en el cambio climático, Vox no. Creemos que hay que endurecer las leyes contra la violencia de género como estamos viendo, Vox Te no. estás pareciendo a Sánchez ahora, ¿eh? No, Yo lo que has dicho, además, no. Están en contra de la Agenda 2030, que es el Evangelio. ¿Cómo se puede estar en contra de acabar con el hambre, con la pobreza, con la desigualdad? Hombre, depende de cómo quieras acabar con el hambre, claro. Ahí está la cuestión. No, bueno, Esto es que no tiene calificativos. Esto te lo dice un masón. Supeditar los intereses nacionales constantemente. Sí, sí, Trabajar sí. en pro de Marruecos, del... Lo primero, la blasfemia. Sí. Así es. De equiparar el panfleto 2030 al Evangelio, eso es lo primero. Y lo segundo, evidentemente, el despropósito que supone que este señor, que a fin de cuentas es un socialista más, salga en televisión diciendo estas auténticas barbaridades, y sobre todo que su votante no lo vea, que es lo que a mí Me molesta porque yo sé que este tío no es tonto.
Yo sé que ese tío no es tonto. Entonces es malo. Entonces es malo. Sí. Y eso puede ser más peligroso, ¿no? Y también hay algo peligroso aquí, el tema de la soberanía nacional que le acaba de mencionar Jesús. Yo creo que es sumamente importante. Si un país, si una nación pierde la soberanía, estamos en graves problemas. La soberanía En nacional ya no graves problemas. existe. Manfred Weber, presidente del Partido Popular. Exacto. Entonces ellos quieren hacer... Ellos quieren que estemos más dispuestos a morir por Ucrania que por España. Exacto, exacto. O por Palestina. Y eso es un grave problema, que yo puedo entender que hay guerras, que hay situaciones complicadas, pero es que en España también tenemos situaciones muy difíciles. Tenemos realidades muy duras. Tenemos personas que tienen viviendas ocupadas con delincuentes que le amenazan, niñas que no pueden salir a la calle porque son violadas brutalmente por inmigrantes ilegales que vienen con unos niveles de violencia altísimos. Y yo no estoy diciendo que porque seas negro eres malo, no, es que vienen de ciertos países donde la violencia está normalizada. Y eso aquí no es normal, pero para ellos sí lo es. Entonces tenemos que entender que en España tenemos problemas verdaderamente graves, tanto a nivel de la Agenda 2030, que está arruinando la producción nacional española, y tú y yo, Admali, sabemos que cuando acabas con el sector primario de un país, lo destruyes. Es una de las primeras cosas que acabó por completo con Venezuela, pero mucho peor es que traemos las cosas de fuera, de países que odian España. Y aparte de países que odian España, no nos estamos dando cuenta de que la Agenda 2030, junto al tema de la inmigración, la invasión migratoria que tenemos en España, está generando un problema mucho más grave y silencioso que solamente los que son padres saben que está ocurriendo. Y es con los niños, en las aulas de clases, la confusión que les están metiendo a los niños de que si eres mujer, de que si eres hombre, de que puedes ser perro, de que puedes ser árbol, de que puedes ser un pájaro y puedes volar. Eso es mucho más grave, porque ¿qué sociedad estamos dejando? ¿Qué sociedad va a quedar para España después de que estos niños tengan tantas confusiones y tantas ideas incorrectas en la cabeza? Además de la Agenda 2030 que te vende, ¿qué sociedad te vende? ¿Qué hombres estamos dejando? ¿Qué legado estamos dejando? Aquí en España fue el Partido Popular de Rajoy el que en campaña prometió derogar la ley de memoria histórica que condenaba por la guerra civil que se produjo en España hace ya casi 100 años a unos como mártires y a otros como asesinos criminales. El Partido Popular rechazó derogar esa ley. Y era una promesa de campaña. También hicieron lo mismo hace poco con la ley de memoria democrática, que es un paso más. Antes, no sé si mencionó la misma, ley de memoria histórica era antes, ahora ya es memoria democrática. Ahora ya es directamente, no hubo asesinos y asesinados, ahora ya es directamente a los que yo considero asesinos, me voy a mear encima de sus tumbas y voy a criminalizar a los hijos de esos asesinos porque, aunque ellos no tuviesen nada que ver con la guerra, siguen siendo gente horrible, ¿no? O sea, ya es, si ya habían hecho un muro para intentar enfrentar a los españoles en buenos y malos, ahora ya directamente han creado una cúpula en la que han encerrado a gente que consideran enemiga de la nación española y ellos tienen a sus buenos y a sus malos. El Partido Popular les ha seguido el juego con todo eso y si España está como está es por ellos y siguen sin hacer absolutamente nada. El Valle de los Caídos es el mejor ejemplo. Es la cruz más grande del mundo. No tiene significación política. El Papa actual, el señor León XIV, estuvo en el Valle de los Caídos y tiene fotografías allí. Entonces, es algo que como cristiano se debe reivindicar. Y única y exclusivamente como cristiano. Y también como español por ser un lugar dado o creado para la reconciliación. Una reconciliación que, por cierto, no habría sido posible si los vencedores de esa guerra hubiesen sido de izquierdas. El PP en esto está hasta arriba. Y luego, cambiando ligeramente de tema, también quiero que la gente sea consciente de que a nivel internacional los aliados o los apoyos también son bastante similares. Es decir, cuando hemos tenido elecciones en Estados Unidos, ha salido Cuca Gamarra a decir que cuando las cosas están tensas en los Estados Unidos aparece una mujer valiente como Kamala Harris para arreglarlo todo. Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular. Y el único que ha dicho abiertamente, aquí apoyamos a Donald Trump, y que lo dijo también en 2020 y en 2016, cuando todavía Vox empezaba a crecer, es Santiago Abascal. Pero es que lo hablamos una vez, lo hablamos recientemente, es que el Partido Popular, es que Feijóo en cualquier país del mundo, prácticamente salvando España, sería un líder izquierdista. Es que a este tío le sueltas en Francia y es un socialista. A este tío le sueltas en Alemania, incluso, es un socialista. A este tío le sueltas en Polonia y es extrema izquierda. A este tío lo sueltas en Hungría y es extrema izquierda otra vez. Y en Estados Unidos sería un miembro destacado del ala más progresista del Partido Demócrata. Eso es lo que es Feijóo. Y hablabas de la guerra civil. Es que el Partido Popular no es heredero de la CEDA. El Partido Popular, en todo caso, es heredero de los cobardes del Partido Radical Republicano. Es decir, esto es así. Y esa es la imagen que hay que tener auténticamente del Partido Popular. Y un Partido Popular que, por cierto, perdón que te corte, pero es un tema que me toca especialmente
la fibra es el mismo que sale, y lo veremos ahora en una imagen que me va a acompañar, diciendo que es una vergüenza que Pedro Sánchez pacte con Bildu, pero que ha tenido así de oportunidades de ilegalizar Bildu y no ha querido hacerlo. Es que cuando se dice que Sánchez está en el gobierno por Otegi, se dice porque el PP no tiene la suerte de tener buena relación con Otegi, pero si pudiesen, también estarían con Otegi igual que estuvieron con los Pujol o con el PNV. ¿Pero cuántas veces se ha reunido el PP con Junts? Bueno, es que siguen blanqueándolo a día de hoy. Eso también. Un partido que ha sido el primero que ha llevado a un territorio tan importante de España como es Cataluña a llenarlo de inmigrantes ilegales, que está constantemente, bueno, que dio un golpe de Estado en 2017, que en estos momentos el señor Puigdemont no ha sido amnistiado, es decir, debería estar en la cárcel, y tienes al Partido Popular con un prófugo de la justicia negociando constantemente y blanqueándolo en los medios de comunicación, idiotizando a la gente. Oye, que los españoles no son estúpidos, que los españoles no son estúpidos, que los españoles no están dispuestos, incluso los del PP tampoco, a ver cómo Feijóo llega a la presidencia porque consigue que Junts, a cambio de que ya sea totalmente amnistiado el señor Puigdemont, le dé su apoyo. Que yo no estoy dispuesto a pasar por eso, porque empiezas con eso y ¿a cambio de qué? ¿De 4 años de este tío? ¿Que va a mantener las políticas socialistas? Claro, cuando luego vuelva a la izquierda, y es lo que lleva pasando aquí 2 décadas, lo hará con el doble de fuerza. Lo hará con el doble de fuerza porque el PP solo está pensando en llegar. El PSOE cuando... Llegar es el partido del sistema. El PSOE cuando llega para cambiar las cosas. Y siempre es a peor. Y el PP todo lo mantiene, ¿no? Entonces, sí, que hay que hablar también algún día del mito de la gestión del Partido Popular, porque después entra Montoro y aplica el programa entero de Izquierda Unida, económicamente. Y presume. Claro, es el mito de la gestión del Partido Popular, porque que los medios de comunicación te vienen, bueno, después entra el Partido Popular y gestiona, es que la economía... ¡Mentira! Es la gran mentira, la gran estafa del Partido Popular. Es absoluta y rigurosamente mentira. El endeudamiento masivo. Sí, es que cuando han tenido, de hecho, mayoría absoluta, el caso más ejemplar de donde viene Feijóo, Galicia, ha podido recortar su promesa que hizo, recortar también la cantidad de diputados, y luego dijo, bueno, es que no pude. No, claro que lo pudiste hacer, pero no tuviste la voluntad de hacerlo. Así es. Esa es la verdad. Y bueno, en Galicia han pasado muchas cosas más. O sea, vemos que el Parlamento gallego, por ejemplo, es el único parlamento prácticamente donde no se habla español. Y además... La imposición lingüística en Galicia es tremenda. Totalmente. Y además con lo que estamos hablando del tema de las alianzas, pero es que hay que insistir con el tema de las alianzas, no solamente a nivel nacional, lo hablábamos hace rato también en Bruselas, de cómo ponen a gente que se supone que son su contraparte, o sea, que no tienen nada que ver con ellos, pero pareciera que sí. O sea, el caso hace pocos meses donde el PP le dio el apoyo a Isa Serra de Podemos para entrar a la vicepresidencia de la Subsecretaría de Derechos Humanos. O sea, hay que tener cara dura. No solamente eso, recuerdo también cuando el PP vetó a Hermann Tertsch para entrar dentro de la vicepresidencia de Eurolat, que le correspondía, eso le correspondía a Patriotas por Europa. Ellos pactaron darle esa representación a Delef, o sea, la izquierda más corrupta, más terrible, o sea, lo peor. Podemos, para que la gente lo entienda. Lo peor. Entonces, así pasa con todo, y se ríen en nuestra cara. Bueno, entonces, cuando podrían estar justamente gobernando a favor de los tuyos, desde allí, donde prácticamente más del 70% de lo que se discute allí nos afecta directamente a nosotros acá. Entonces eso es lo que todavía la gente no logra entender. Europa está muy lejos. No está muy lejos. Estamos siendo afectados nosotros, europeos también, pero porque ellos están avanzando en esta agenda juntos, socialistas y populares. Sí, de hecho, el mejor ejemplo como venezolana, estarás de acuerdo, creo, es lo que han hecho los sinvergüenzas con el tema de nombrar al Cártel de los Soles como una organización terrorista. Que por cierto... Vox llevaba, el grupo de Patriotas por Europa llevaba meses proponiéndolo, el PP siempre lo rechazaba, y ahora, cuando han visto el panorama mundial y han visto que muchos países de Iberoamérica se están sumando, y no todos necesariamente gobernados por la derecha, porque al final es un tema de sentido común, nadie puede estar a favor del narcotráfico, el Partido Popular ha salido a proponerlo, ha tenido el voto de Vox, ha salido adelante y tiene la poca vergüenza de decir que esto ha sido gracias a ellos. Y nos vetaron la resolución, de la firma, y de hecho quedan al descubierto, porque al final esta propuesta fue obviamente propuesta por Hermann Tertsch, por Jorge Martín Frías, que está de hecho en la página del Parlamento Europeo. Ni siquiera hay que buscarlo en las páginas afines a Vox o en el partido. No. En la página del Parlamento Europeo aparece cuando ellos presentaron esa moción.
¿Qué pasa? Que bueno, como también era agosto, ellos no querían discutir eso, vamos a meterlo en la gaveta, lo sacamos nosotros renovado, excluimos a Patriotas, lo ponemos nosotros con nuestra firma y nosotros somos los promotores de la resolución. Pero es una gran mentira y la gente sabe además que Vox, a nivel de aliados internacionales también en Iberoamérica y en Europa, ha propuesto esto y se ha llevado a cabo en distintos parlamentos y con distintos gobiernos, en Argentina, en Ecuador, en Costa Rica. O sea, ya llevamos un montón de aliados internacionales que se han sumado a la declaración del Cártel de los Soles como una organización terrorista. Y esto lo ha hecho Vox. Esto es lo que le duele al Partido Popular, que nosotros estamos ganando terreno no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y mientras nuestros aliados sigan en esa línea y ganen terreno obviamente en sus países, aquí también nos irá bien, esperemos que sea así. Bueno, te agradezco esa contundencia, también el ser tan expositiva, ¿no?, a la hora de hacer que la gente entienda esto, porque es una realidad que nosotros a través de Bipartidismo estamos constantemente mencionando y que yo creo que cada vez más gente ve, sobre todo los jóvenes, es una barbaridad. La verdad es que han despertado también porque han tenido un más sencillo acceso a esas vías comunicativas alternativas en las que tú puedes hablar en libertad, y se vuelve a demostrar una vez más que cuando una persona es libre de contar lo que pasa, tiene más facilidad de alcanzar el éxito, ¿no? Al final vemos cómo televisiones subvencionadas con millones de euros provenientes del gobierno nacional o de gobiernos autonómicos tienen índices de audiencia cada vez menores, y sin embargo cualquiera de vosotros puede subir un vídeo a X, puede subir un vídeo a YouTube, puede subir un vídeo a Instagram y vais a tener cientos de miles de visitas, que ya querrían muchos de ellos que uno de sus programas tuviese la mitad de visitas. El panorama está cambiando, si no me equivoco, de los 18 a los 24 años es Vox la primera fuerza con más del 30% de los votos, y eso contando que hay muchos abstencionistas, es decir, dentro de los que votan Vox tendría casi el 50%, es aberrante la diferencia con el segundo, y ya Vox es la primera fuerza hasta los 44. La verdad es que hay una generación que llega de los 44, diría que hasta los 65, porque luego a partir de los 65 también hay un nicho importante de patriotas, hay una franja de gente que además pertenecen al baby boom, entonces son mayoría, que todavía sigue anclada, ¿no?, en el bipartidismo. Yo creo que es porque al final es innegable que los años 80 y 90 en España han sido de crecimiento. Al final era una tendencia que, pues desde la Guerra Civil, España cada año era mejor. La inercia. Y ellos, exacto, por inercia, y ellos han visto cómo la entrada de la democracia, por esa inercia, ¿no?, y por esas instituciones que se crearon y todo ello, su calidad de vida ha sido cada vez mejor, su juventud la han pasado con ciertas libertades, cosas que ahora son inimaginables, ¿no?, porque son los primeros que ahora no se ven perjudicados por muchas de las medidas impositivas o censoras que nos están aplicando a los jóvenes, o que ya han cambiado su forma de ver el mundo porque ya no tienen, digamos, la necesidad de pagar una vivienda como antes, porque igual han podido acceder a una pensión, pero tienen hijos, tienen nietos, tienen sobrinos, y ellos les están diciendo... Las generaciones que han dilapidado la herencia previa. Pero es muy importante, bueno, evidentemente no podemos generalizar, es muy importante que los que son jóvenes y están convencidos de que el cambio pasa por formaciones como Vox, convenzan a sus mayores. Oye, de verdad, que la estabilidad por la que lleváis años abogando, votando siempre a partidos del bipartidismo, deja de tener sentido cuando lo estable es el caos. Entonces, ahora mismo estamos en el caos más absoluto. Nada es mejor que hace 10 años, absolutamente nada. Entonces, tiene que haber un cambio. No quiero que lleguemos a ser Argentina, donde allí tenían una moneda más devaluada que incluso la venezolana, para que la gente reaccione. No quiero que lleguemos a ser Francia, donde allí los barrios ya tienen alcaldes musulmanes y se impone la ley Sharia a la gente. Quiero que España siga siendo España, y creo que además España es, por convicción lo digo, no por ser español, la mayor obra civilizatoria de la historia y un foco de libertad en el mundo entero. Y esto lo saben los iberoamericanos y lo sabemos los españoles. Y creo que el cambio de Occidente pasa por la unión de España e Iberoamérica frente a países europeos que, quitando Hungría y algún otro, ya han sido prácticamente tomados y han caído. Y esto solo se puede hacer si España y Iberoamérica, que también tiene muchos líderes que se esconden bajo la falda de Partido Popular o la moderación, la falsa moderación, porque luego no hacen nada, consigue romper con estas formaciones y darse cuenta de que la verdadera derecha, la nueva derecha, que tanto está cambiando las cosas, por ejemplo, en Estados Unidos, en Italia con Giorgia Meloni, en Hungría llevan años haciéndolo, empieza a gobernar estos países. Totalmente. Bueno, pero que eso también
a ver, está viniendo poco a poco, ¿no? O sea, nos damos cuenta también cómo en Portugal una fuerza como Chega está creciendo. Primera fuerza ya en los sondeos. En la misma Alemania. Hace poco estaba viendo esta misma semana cómo AfD ya es la primera fuerza en Después Alemania. de la traición del PP alemán. Exactamente. Y luego te das cuenta que mencionabas también, Unai, en los casos también como Iberoamérica, ese centro centrado, esa derechita cobarde también han quedado totalmente replegados. O sea, han quedado también en el olvido porque al final es ese discurso fracasado, es no combatir realmente lo que está mal, ¿no? Sino ser parte de lo mismo. Es lo que ocurre aquí con el Partido Popular. O sea, que sencillamente es acomodarse como mejor podamos y bueno, vamos a venderle a la población que esto es lo que hay y que no se puede hacer más. No, sí se puede hacer más. Lo que pasa es que hay que tener voluntad política para poder ejecutar las medidas. O sea, a mí, por ejemplo, cuando yo discuto con amigos, bueno, sí, es que Madrid se está volviendo un poco más insegura, pero bueno, es lo que hay. Yo le digo, no es lo que hay. Claro. Es lo que tú defiendes cuando me dices que Ayuso es lo mejor que hay. Y no se puede romantizar porque, o sea, si tú me dices que en Madrid se vive maravillosamente es porque tú me estás hablando solamente de Salamanca, de Chamberí, de algunos barrios que relativamente el Partido Popular sigue teniendo bien por fachada. Pero en barrios en los que, por ejemplo, en los que yo vivo, yo veo cómo hay mujeres con velo a cada momento, cómo hay robos, cómo hay ocupación, cómo yo tengo que llegar a mi casa temprano porque me da miedo que me roben o que me hagan lo que sea, porque aquí ya los niveles de violencia están a tal punto que no sabes lo que te puede pasar a la vuelta de la esquina. Entonces, son situaciones cotidianas y ya eso nos está pasando en distintas regiones de España. Y esto hay que denunciarlo, hay que combatirlo y lo que no se puede seguir haciendo es decir, bueno, es que ellos hacen lo que pueden. No hacen lo que pueden, no están haciendo lo que deben. El problema es lo tienes allí y es que la gente lo está normalizando. Están normalizando la delincuencia, están normalizando la imposición de una cultura completamente a la cristiana y española. Están normalizando que los políticos sean corruptos y que no gobiernen para los españoles, que son los que están ahí, los que pagan el salario, los que estamos de nuestros impuestos, dándoles una buena vida a ellos. Y la gente normaliza y romantiza absolutamente todo. Y tienen como ese despecho de los años 80, 90 y dicen, y creen muchos votantes del PP, porque me lo han dicho a mí, que volviendo a votar el PP vuelve a ganar el sistema del bipartidismo, que solo el bipartidismo funciona y que están seguros que cuando llegue la derecha, otra vez la derecha, que ellos no terminan de enterarse que son parte del problema, que son igual de socialistas que el PSOE, todo va a cambiar y todo va a mejorar. Y lamentablemente, es como dicen, hay que tocar, hay que explicar, no discutir, hay que explicarle a la gente lo que está pasando y explicárselo sin colores políticos. Una vez lo entiendes sin colores políticos, la gente puede llegar a ser consciente. Pero también hay otros, como este señor que entrevisté en Atocha, que dice, yo le digo, señor, pero es que yo no tengo acceso a la vivienda. ¿Y qué dice el hombre? ¿Qué me importa a mí que tú no tengas acceso a la vivienda si yo tengo mi casa y tengo mi pensión y soy tan feliz votándole al PSOE? Entonces, claro, bueno. ¿sabes? Entonces, es todo eso que te dices y es el tema que estamos normalizando. Para ir a Madrid nosotros tenemos que seleccionar por qué zona movernos. Sí. Porque no tenemos lo que pasa es que, y ya para terminar, incluso los que piensan que la estabilidad del bipartidismo les puede dar una jubilación tranquila, se van a dar de bruces con la realidad y van a ser los más perjudicados, porque ya el Partido Socialista, ese que supuestamente defiende al trabajador y al obrero, ya está hablando de la jubilación reversible. Ya está diciéndoles a los jubilados, oye, que si queréis cobrar un poquito más de pensión, igual tenéis que volver a trabajar. Claro, empiezan así. Lo siguiente que te dicen es, o trabajas o no tienes pensión. Y esto es algo a lo que vamos a ir porque el bipartidismo también ha querido fomentar el quiebre total del sistema de pensiones. Que en España es un tema que otro día podremos debatir, pero también va a suponer un problema a largo plazo. Tenemos que seguir denunciándolo. Me alegro de haber tenido hoy a dos compañeras, amigas de Iberoamérica que conocen muy bien esta realidad. Desde luego es ideal, ¿no? Poder conocer tanto su visión de España, porque la conocen perfectamente, como lo que han conocido allí en Iberoamérica, donde este problema del bipartidismo también se ve, ¿no? Lo cual es que allí muchas veces tienen problemas más graves, ¿no? Como el tener que hacer frente a auténticos tiranos asesinos como el señor Nicolás Maduro, que espero que la próxima vez que os tenga aquí podamos celebrar que ha caído gracias a Donald Trump, por cierto, el mismo que el PP y el PSOE odian por igual. Muchísimas gracias a todos, Jesús, Adaís, Edmalí, César. Creo que es muy importante que sigamos insistiendo en esta idea. Cada vez, además, lo hacemos de forma más clara y creo que la gente lo agradecerá. Y les pido a ustedes que si pueden compartir el vídeo para que quede muy claro
cuál es el desafío al que nos enfrentamos y se nos quite de la cabeza que el único problema de España es Pedro Sánchez. Y si pueden darle like y si pueden estar ahí con nosotros el lunes que viene, se lo agradeceremos. Por mi parte ha sido un placer una vez más y les agradezco mucho que hayan visto este vídeo.